Dentro de este nuevo módulo vamos a abordar el tema de las buenas prácticas agrícolas. Sabido es que el crecimiento del consumo, por un lado, y la ampliación de todo ese mercado mundial y por ende surgimiento de nuevos consumidores cada vez más preocupados por el origen, por la composición de los alimentos, han hecho que en los últimos años se aumentaran las exigencias, tanto fitosanitarias como de inocuidad para la producción agrícola. Ante estos desafíos, los productores, por un lado, y los entes de control por el otro, manifestaron el interés y la necesidad, sobre todo, de conseguir productos de buena calidad a costos competitivos. Y muchos sectores, obviamente, más en los países en desarrollo, han quedado relegados de esto por la poca capacidad de respuesta ante estas nuevas exigencias. Vamos a empezar a ver cada una de ellas. Podemos definir entonces a las buenas prácticas agrícolas como un conjunto de principios, de normas y de recomendaciones técnicas que se aplican a la producción, al procesamiento y al transporte de alimentos provenientes del campo. Esto, por supuesto, orientado a asegurar siempre la protección de higiene, de la salud humana y del medio ambiente, mediante todos los métodos ecológicamente seguros y económicamente factibles, traducidos en la obtención de ¿qué? De productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables para el consumo personal y del consumidor. ¿Por qué decimos alimenticios y no alimenticios? Porque por un lado, el campo, las producciones agrícolas dan alimentos para el ser humano y para animales. ¿Mm? Bueno, entonces dicho esto, vemos en esta placa que la aplicación en conjunto de esas buenas prácticas agrícolas implican por un lado el conocimiento, la comprensión, la planificación, el registro y la gestión orientados al logro de objetivos sociales, ambientales y productivos específicos. O sea, no solamente aquí involucramos las buenas prácticas de manufactura, como vimos anteriormente, en general, sino que ya hablamos de lo que es sostenibilidad en el tiempo de esa producción y el cuidado del medio ambiente que lo rodea. Por ende, esa producción agrícola se basa en analizar y gestionar con anterioridad a cualquier realización de cualquier actividad los riesgos de esas actividades que vamos a proponer, pero además qué implicancia va a tener sobre el medio ambiente y haciendo una evaluación de riesgos actualizada, eh, podemos trasladar estos mismos temas, estas mismas preocupaciones, al tema de la inocuidad de ese alimento final, contando con un plan integral de acción que gestione a todos los peligros detectados como así también a los potenciales. Trabajar con producción agrícola significa también tener en cuenta aquellos ítems que son trascendentes, importantes y que no podemos obviar porque pertenecen al mismo esquema productivo, cuáles son el suelo, el agua y los sustratos. Se conocen los llamados mapas de suelos que nos ayudan a interpretar las distintas características de los mismos y además los servicios oficiales agrícolas, sobre todo de las localidades, ya tienen estudios particulares de cada zona y de cada suelo. Por ende,
Estos se deben consultar para conocer si hay alguna especie de programa en marcha de conservación de suelos, determinando en cada predio también las condiciones del mismo y las características particulares que nos permitan la planificación adecuada de actividades productivas y también pudiéndose utilizar como indicadores biológicos como el tipo de vegetación natural que allí crece. Un tema siempre controvertido y espinoso para el tratamiento es el tema de los fertilizantes. El uso de estos abonos fertilizantes o también llamadas enmiendas eh, se va a basar en informaciones específicas tanto del lote como del cultivo. Por eso es necesario, complementando la placa anterior, realizar respectivos análisis del suelo y también del cultivo para saber qué deficiencias hay, si las hubiera, corregirlas y alcanzar adecuados niveles de nutrientes, ni más ni menos, para asegurar así en el tiempo y de la manera que lo vamos a hacer, la provisión suficiente de los mismos, porque con eso logramos maximizar beneficios sin degradar el suelo y sin contaminarlo. Las aplicaciones excesivas del fertilizante van a terminar con eso, con la contaminación del suelo, del agua, y van a degradar en definitiva la fertilidad de esa capa arable. Hay distintos tipos de fertilizantes, orgánicos, inorgánicos, basados en nitrógeno, en fósforo, magnesio, etcétera. Para la aplicación en particular de tanto de urea como de fosfato diamónico, no hay que olvidar que ellos también pueden metabolizarse y dar emisión de amoníaco al aire. Por esto es que también soportan una pérdida importante. Por ello, si usamos este tipo de fertilizantes, deben incorporarse al suelo inmediatamente después de la aplicación, si no hay una lluvia inmediata o riego. Pasando al ámbito de la producción de las semillas, específicamente, tenemos que dejar en claro una definición, como pueden ver en esta placa que la realizó la FAO, de lo que es la semilla o simiente, que será denominado así a todo órgano vegetal, tanto la semilla en sentido botánico estricto como frutos, bulbos, tubérculos, yemas, estacas, flores cortadas o cualquier estructura que pueden incluir incluso plantas de vivero que serán destinadas o utilizadas para siembra, plantación o propagación de esa especie. Como ya habíamos dicho en el módulo anterior, estas placas tienen por sentido fijar algunos conceptos básicos sin llegar a ser clases magistrales, porque para eso tienen ustedes los cuerpos de los módulos en formato PDF que habrán podido bajar de la plataforma educativa y obviamente podrán ampliar mucho más los conocimientos. Acá se trata de, mediante un sistema ágil de presentación y de diálogo, dejarles conceptos de cada tema en forma bien precisa y bien marcada. Pasando a lo que es la seguridad y la salud del productor, como dijimos también anteriormente, el mismo debe desarrollarse en un ámbito laboral limpio, ordenado, higiénico, que permita, bajo condiciones de seguridad necesarias, la operación de distintas maquinarias y equipos y herramientas. Debe haber siempre un plan de evaluación de riesgos, este tiene que estar actualizado y deben contemplarse los temas de salud, higiene y seguridad en el trabajo, cualquiera sea el estamento que tenga el empleado y cualquiera sea el nivel de contratación que el mismo presente, temporario o eventual. También
dentro de lo que es la salud y la seguridad higiénica de los productores, sabemos que deberán contar, como cuando hablamos de las instalaciones de una fábrica, de elementos que permitan su higiene personal, ya sea lavabos, duchas, baños equipados, lugares para esparcimiento, para alimentación, para descanso, para que puedan cambiarse, y depósitos de agua potable para el consumo. Además, los sanitarios cumplirán con características mínimas de higiene y de seguridad y una separación entre baños de hombres como de mujeres. Aquí es un punto de fundamental importancia dentro de las prácticas agrícolas el manejo integrado de plagas. Ya no se trata en un lugar cerrado como una fábrica o instalación de producción alimenticia bajo techo, sino que nos manejamos con productos y materia prima que está al aire libre. Por ende, eh, es mucho más sensible su ataque por distintas plagas que no son nada más que pertenecientes al bioma o a esa biodiversidad que tiene el lugar en donde se está efectuando el sembradío. Por ende, utilizaremos de manera criteriosa y adecuada todas esas técnicas de tratamiento y manejo que en realidad nos permitan defender el cultivo de cualquier agresión. Este manejo de control es a través de métodos físicos, químicos, biológicos, culturales, legales, etc. Sobre todo basar en observación, intervención y control, con todo el cuidado del medio ambiente que corresponda. De más estará decir que todo aquel que sea responsable de dirigir o de efectuar el manejo integrado de plagas en su conjunto deberá estar entrenado y saber las responsabilidades que involucra el manejo del equipamiento, la aplicación de pesticidas, la utilización de los equipos de protección personal, que no hacen nada más que disminuir los riesgos de su salud y de su seguridad personal. Pasando al tema de los productos fitosanitarios, llamados pesticidas, etc., debemos definir primero qué son. Y según la Organización Mundial de la Salud, denomina fitosanitario a toda sustancia o mezcla de las mismas, ya sean naturales o sintéticas, que se destinan para la prevención, la destrucción o el control de cualquier tipo de plaga, sean insectos, ácaros, moluscos, roedores, hongos, etcétera, que en definitiva terminan siendo perjudiciales para la agricultura. Por eso es necesario controlarlos y, en lo posible, eliminarlos de ese cultivo para que rinda como debe ser. Siguiendo con el tema planteado, es de más está decirlo y aclararlo que el manejo debe ser responsable en cada etapa de aplicación de los mismos, porque es el momento en el cual se produce la liberación al medio ambiente y de esta manera aumenta un riesgo potencial de contacto entre no solamente el operador, sino las poblaciones adyacentes a la aplicación de ese producto. Por ello es también de carácter obligatorio la presencia y el control de la gestión por medio de un ingeniero agrónomo. En la República Argentina existe una norma que es la IRAM 12069 que habla del triple lavado para la correspondiente gestión de eliminación de los envases vacíos de un fitosanitario. Esta técnica de triple lavado o lavado a presión de envases rígidos posibilitará la reducción de la concentración de producto activo en este tipo de envases, como bien establece la norma, y en esta placa van a poder ver todo el procedimiento que se realiza, que es simple, pero que debe llevarse a cabo con cuidado, con responsabilidad,
para hacer la correcta disposición final de un envase vacío. Con respecto al cuidado que se deben tener con el manejo de las maquinarias que nos van a posibilitar la correcta aplicación de un fitosanitario, eh, obviamente huelga decirlo que en todos los casos deben encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y de mantenimiento, y además reguladas para la función que desempeñan. Por eso, cuando corresponda y bajo un estricto control que quede registrado, se dispondrá de un plan de mantenimiento y limpieza, así como mantenimientos preventivos o de carácter extraordinario. Es importante también la calibración de dichas máquinas, por lo menos realizadas una vez cada 12 meses, o sea, de un año calendario. Pero esto debe ser realizado por una persona competente para que aseguremos el normal funcionamiento de la misma. Pasando al tema finalmente de lo que es la cosecha y el transporte, por supuesto una de las partes más críticas, porque es el momento en el cual todo esto que hemos venido analizando se traduce a través de la recepción de un producto terminado, que puede ser materia prima para un alimento humano o puede ser utilizado para una alimentación animal, o puede utilizarse también como semilla para volver a resembrar. Entonces, ese momento oportuno de la cosecha se dará por el estado del cultivo, además las preferencias del mercado que conllevan que el tiempo de la cosecha sea cuanto más se necesita de ese cereal o de ese cultivo en específico, la demora también que puede haber de los productos al consumidor y el objetivo de la producción. ¿Para qué lo necesitamos y qué vamos a hacer con ello? Por supuesto que el uso de la maquinaria para cosecha también debe ser hecho y realizado y mantenido de un modo responsable, como hablamos para los fitosanitarios, y deben estar reguladas de tal forma que sea mínimo la pérdida de la cosecha y el deterioro de ese grano cosechado. Bueno, y por último, analizar lo que es residuos y medio ambiente. Sabemos que la actividad productiva en el campo, sobre todo en el medio agrícola, deja un montón de residuos orgánicos y de desechos que deben ser gestionados de la mejor forma. Por eso debemos tener presente todos los productos que sean desechables, las potenciales fuentes de contaminación que podemos hacer por mala gestión de ese desecho, ese residuo. Y como siempre digo, debemos implementar planes generales que se actualicen y que se documenten para poder hacer un seguimiento y un contralor. Esto es también abarcar la reducción de desperdicios de contaminación, el reciclado y la disposición final de los mismos, teniendo en cuenta, como dije, la contaminación tanto del aire, del suelo como del agua. Las áreas para almacenar basuras y residuos que después sean retirados o gestionados de otra manera, ya deben tener un área especialmente designada, que no debe estar en contacto con ninguna otra actividad humana. Y deben ser debidamente identificados y almacenados por separados, como en el caso de los productos fitosanitarios que no se utilicen o que se vayan a destruir por otra forma. Y como resumen de lo que estábamos hablando, en este cuadro les dejo presentado un poco un resumen de todo lo que podemos lograr a través tanto de actividades forestales como agrícolas en general, esa biomasa que se produce, en qué puede ser destinada, ya sea como procesos regeneradores, como residuos en sí, tanto de la parte forestal como agrícola, y ustedes verán que
puede utilizarse como abono nuevamente incorporado a la tierra, como alimentación para los animales, como combustibles. Lo ideal es saber qué es lo que vamos a desechar, cómo lo vamos a desechar y qué nos dice la legislación vigente en cada lugar.